Crear es dar vida a nuestras ideas. Soñar nos lleva más allá de la realidad, abriendo puertas a lo imposible. Quiero hacer una película. Eso es una idea. Debo hacer una película. Eso es un ideal. Tanto las ideas como los ideales están atravesados por los sueños, pero las ideas se pueden derrumbar ante el primer obstáculo, mientras que los ideales permanecen al paso del tiempo. Soy Daniel Yepes Brito, escritor y cineasta ecuatoriano, director de la película Neisy, La fuerza de un sueño, la historia de Neisy Dajomes, la primera mujer medallista olímpica de la historia del Ecuador. Totalmente concentrada la ecuatoriana. Atención, Ecuador, ahí viene el levantamiento. ¡Vamos, Ecuador! Mi objetivo más grande que tengo en este deporte es llegar a ser medallista olímpica. Uy, pero la estabilidad por poquito le traiciona. Y le costó. Uy, se desmayó la niña y está convulsionando. Sí. El esfuerzo máximo. Nuestra representante amazónica. Yo creo que si alguien más de la familia se va, yo creo que no doy más. O sea, yo creo que no voy a seguir ni en el deporte y posiblemente me desaparezca. El deporte es la misma guerra, pero en la situación pacífica. Muchos no creíamos al principio, ¿no? Porque decían, Juegos Olímpicos solamente se suspendieron cuando hubo la Segunda Guerra Mundial. Lo único que yo decía era, Dios mío, ¿por qué me permitiste llegar hasta aquí y dejarme fuera de Juegos Olímpicos, a la puerta de Juegos Olímpicos? El hecho de haber nacido mujeres, hemos sido ya vencedoras en todo. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes en este momento tienen la idea para un proyecto en el que creen y quisieran emprender? La mayoría. Ahora levanten la mano, ¿cuántos? Sabiendo que ese proyecto no les va a tomar 6 meses, 1 año como tenían pensado, sino 8 años. Y durante esos 8 años les toca trabajar con los recursos técnicos y económicos mínimos. ¿Quiénes, sabiendo esto, empezarían ese proyecto? Muchos menos, ¿no? La película nos tomó 8 años realizarla y durante todo ese tiempo nos tocó trabajar con los recursos técnicos y económicos mínimos, al igual que Neisy para conseguir su medalla. Porque mientras una idea tiene un tiempo definido, un ideal es atemporal y por eso demanda mayor esfuerzo. Siempre nos preguntan que si cuando conocimos a Neisy sabíamos que iba a ganar la medalla. Les decimos, una parte de nosotros sí. Y es que desde que conocimos a Neisy en el 2015, el primer día, ella nos dijo, mi objetivo más grande en este deporte es conseguir una medalla olímpica. No nos dijo, mi objetivo es ganar el campeonato provincial ni nacional, sino lo más grande dentro de su disciplina. Y eso fue lo que me enganchó a mí como director para comenzar esta historia.
porque un ideal requiere escuchar a tu intuición y apostar por ello. Cuando yo estudiaba la carrera de cine, yo no hacía mis trabajos pensando únicamente en presentarlos ante la clase. Yo hacía mis cortometrajes pensando en presentarlo en festivales internacionales. En ese momento, pues mi sueño era el Festival de Cine de Cannes. Yo decía, si es que, bueno, me esfuerzo con mis trabajos apostando al Festival de Cine de Cannes, puede que me elijan en algún festival de cine nacional, pero si solo apuesto a un festival de cine nacional, puede que ese trabajo lo termine únicamente presentando en la clase. Y si es que mi ambición es simplemente presentar el trabajo ante la clase, ese trabajo va a quedar guardado en la gaveta. Y por ello, un ideal desde el inicio apunta a la grandeza. Un año después de egresar de la carrera de cine, presenté un cortometraje dentro del Festival de Cine de Cannes. Fue así como mis trabajos empezaron a ganar premios y eso me permitió viajar por el mundo. Bueno, la mayoría de veces mis trabajos viajaban solo, al contrario de la profesión de Neisy, en que ella es su propia obra, por eso tenía que estar en todos los espacios. Pero para que el cuerpo de Neisy se convierta en su propia obra, primero tenía que trabajar en su mente. Cuando uno tiene un gran sueño, primero tiene que expandir su mente precisamente para que ese gran sueño quepa. Y la expansión de tu mente permite la expansión de tu universo. Y la expansión de tu universo permite que rompas paradigmas. Mientras una idea se puede amoldar a un paradigma, un ideal puede romperlo. Siempre nos han criado con este paradigma del subdesarrollo, del pobrecito, del mínimo esfuerzo, como si no mereciéramos algo grande, como si no mereciéramos una medalla olímpica. ¿Por qué? ¿Qué no tenemos nosotros que tiene el resto del mundo? Yo siempre me digo, bueno, está bien, puede que haya nacido en un país subdesarrollado, pero yo no lo soy. No lo soy. Y ninguno de ustedes tampoco. Cada uno de nosotros tenemos un valor. Y el ideal ayuda a encontrar y a despertar ese valor y encaminarlo a un objetivo. Bueno, esta es una de las imágenes que más me gusta de la película, porque se ve la grandeza de Neisy, pero también porque me recuerda a una conversación que tuvimos en el gimnasio en uno de sus entrenamientos. Ella me decía, yo no puedo dejar de entrenar, no puedo darme el lujo de comportarme como una vaga, porque mientras tanto las chinas, las rusas están entrenando y yo no me puedo dejar por ellas. Y aunque Neisy conocía la situación precaria de su gimnasio en comparación al de las chinas o de las rusas, ella siempre repetía una frase de su entrenador que decía, mientras exista el 1% de posibilidades de conseguir algo, yo me aferro a ese 1% y lo doy todo. Y es que el ideal es algo que se expande en todas las direcciones. Porque a veces uno simplemente se enfoca en un solo camino, mientras que el ideal te pide que seas humilde y altivo a la vez, que sepas escuchar, pero también que sepas defender tu posición. Un ideal también es algo a veces irracional. Es decir, imagínense apostarle al 1% de posibilidades. Por eso el ideal a veces también es terco. Otro de los motivos
que nos enganchó para nosotros apostar por esta historia fue cuando vimos el video del desmayo que sufrió Nacy en el campeonato de Toronto 2015. Cualquiera en su situación simplemente se retira de la competencia, pero Nacy no. Nacy se volvió a levantar, intentó el peso, lo consiguió, y no solo eso, sino que logró la medalla más importante de su carrera hasta ese momento. ¿En qué estás pensando, Nacy? Después de sufrir un desmayo, ganar la medalla más importante de tu carrera. Por eso les digo que el ideal es terco y también se expande en ambas direcciones. Convierte el peor momento de su carrera en el mejor momento de su carrera. Un ideal es algo claro, clarísimo, no vacila. Bueno, siempre decimos que nosotros enfrentamos los mismos problemas que tuvo Nacy a nivel deportivo, nosotros a nivel cinematográfico. Es decir, instituciones que supuestamente fueron creadas para apoyarte, te ponen el pie. Gente que dice que te va a ayudar, el momento que lo necesitas desaparece. El camino del ideal está lleno de todos esos obstáculos, pero sobre todo el tema económico. Ese no te puede salvar nunca. Yo estudié la carrera de cine con una beca. Siempre me gustó el cine desde niño. Y bueno, fui terco y aposté al 1% de posibilidades. Pero a veces no tenía ni para el pasaje. Buscaba entre los asientos de los muebles de la sala completar los 25 centavos para poder tomar el bus y no tener que irme caminando a la universidad. Y muchas veces me tocaba hacerlo. Pero cuando conocí a Nacy, yo dije, lo mío no es nada. Porque Nacy, además de enfrentar estas situaciones precarias económicas, ella perdió a su hermano y un año después a su mamá. Fue así como el sueño de Nacy se convirtió también en nuestro sueño, o ayudó a expandir nuestro sueño. Porque un ideal trasciende y se vuelve colectivo. Una manera de darte cuenta que tu proyecto, tu emprendimiento está atravesado por un ideal es que otros comienzan a soñarlo. Y cuando tú ya no estás, ese sueño, ese proyecto continúa justamente porque está atravesado por un ideal. Así que vuelvo a repetirlo. Y esta vez quiero que me ayuden ustedes. Un ideal es... colectivo. Nuevamente, hagámoslo colectivamente. Un ideal es... colectivo. Exacto. Uno no puede hacerlo nunca solo. Todo es mucho mejor colectivamente. La energía que se siente del trabajo en equipo alrededor de un proyecto es algo único. Y cuando está atravesado por un ideal es algo trascendente, que no solo transforma el proyecto, te transforma a ti como persona. En 2015 publiqué mi primer libro llamado El Principito y el Zorro de los Andes, una adaptación a la clásica novela corta del Principito. En abril del 2020 el libro se convirtió en el más descargado de 4 secciones gratuitas de Amazon y el más descargado de Amazon México. 8 años después, ahora publiqué mi segundo libro en España, un libro sobre política. También me especialicé en análisis político, llamado Nocracia contra la tiranía de la democracia. Como ven, estoy atravesado por varios proyectos que parecen completamente distintos, pero me he dado cuenta que todos los proyectos en los que creo están conectados a un superobjetivo, porque un ideal conecta todas las ideas. Lo repito, un ideal conecta todas las ideas.
Ahora, cada vez que quiero empezar un proyecto, primero me pregunto, ¿quiero hacer este proyecto? Y segundo, ¿debo hacer este proyecto? Y cuando digo debo, no me refiero a una obligación. Porque otro paradigma en el que nos hemos criado es que para conseguir algo hay que torturarse, hay que sufrir. ¿Por qué? Si es algo que te gusta, tú lo disfrutas. Justamente porque un ideal es una vocación y no hay nada que genere mayor placer que servir al resto. En este momento me encuentro estudiando la carrera de psicología aquí en la UDLA. Es mi nuevo ideal. Siento que hay mucho que hacer en temas de salud mental en este país. Estoy en segundo semestre. Todavía me faltan unos 3 años, un poco más, pero esperemos que no sean 8. De todas formas, el tiempo va a pasar. Esos 8 años va a pasar, estudie o no estudie. Ese tiempo va a pasar, hagan o no hagan ese proyecto en el que creen. Lo importante es que todo ese tiempo esté atravesado por un sueño tan grande que transforme una idea en un ideal. Muchas gracias.